La leyenda de Sonny Bean, el caníbal escocés. Bienvenidos, amantes del horror, a una de las leyendas más macabras y perturbadoras de Escocia. Prepárense para un viaje a las profundidades de la depravación humana. Hoy exploraremos la historia de Sonny Bean, el caníbal escocés. Aunque la evidencia histórica es escasa, la leyenda de Sonny Bean persiste en el imaginario colectivo. Es una historia brutal, gráfica y para muchos, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el corazón del hombre. Adentrémonos en este relato de horror. Nuestro protagonista, Alexander Sonny Bean, no era un hombre de cuna noble ni de gran fortuna. Se dice que abandonó a su familia, cansado de la vida honesta y atraído por una existencia más salvaje. Junto a una mujer que se convertiría en su esposa y cómplice, Sonny encontró refugio en las intrincadas cuevas costeras de Ayrshire, en Escocia. Allí, aislados del mundo, comenzaron su descenso a la barbarie. La pobreza y la violencia se convirtieron en sus únicas herramientas. En la oscuridad de esas cuevas, Sonny y su esposa no solo encontraron un refugio, sino también un terreno fértil para la procreación. Tuvieron una numerosa familia, una prole que creció alimentada por el horror y la sangre. Lo más escalofriante es que, aislados del mundo exterior, la familia se reprodujo entre sí. Crearon una comunidad endogámica, un linaje manchado por el incesto y la depravación. Se convirtieron en algo más que una familia, una tribu de caníbales. Durante más de 2 décadas, la familia Bean aterrorizó la región. Sus métodos eran simples pero brutales. Emboscaban y asesinaban a viajeros solitarios que se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Pero el asesinato era solo el principio. Lo que diferenciaba a los Bean de simples bandidos era su apetito insaciable por la carne humana. Se alimentaban de los cuerpos de sus víctimas, consumiendo cada parte, cada trozo de carne. Desmembraban los restos con una frialdad escalofriante. La carne era salada y almacenada en las profundidades de las cuevas. Los huesos, arrojados al mar o escondidos entre las rocas, eran el silencioso testimonio de su horror. Se dice que consumieron a más de 1000 personas. La desaparición constante de viajeros no pasó desapercibida. La preocupación se convirtió en pánico y el miedo se extendió como una sombra sobre la región. Las autoridades locales, presionadas por la creciente histeria, intensificaron la búsqueda. Pero las cuevas de los Bean eran un laberinto natural, un escondite perfecto. Durante años, la familia logró evadir la justicia, alimentándose de la desesperación y el terror de sus víctimas. Su descubrimiento fue, en gran medida, un accidente. Un grupo de viajeros fue atacado por la familia Bean. En la lucha desesperada, una mujer logró escapar, huyendo aterrorizada para alertar a las autoridades. Su testimonio, aunque fragmentado y lleno de horror, fue la clave para desentrañar el misterio. Guiados por la mujer superviviente, las autoridades finalmente encontraron la entrada a la guarida de los Bean. Lo que encontraron en el interior superó cualquier pesadilla imaginable. Restos humanos esparcidos por todas partes, extremidades colgando del techo, carne salada apilada en rincones oscuros. Un festín macabro que revelaba la magnitud de su depravación. La evidencia era irrefutable. La familia Bean fue capturada y llevada a Edimburgo, donde la multitud sedienta de venganza esperaba su llegada. Su reinado de terror había llegado a su fin. Ante la magnitud de sus crímenes, se decidió que la familia Bean no merecía un juicio.
Su culpabilidad era evidente, su depravación innegable. Fueron condenados a una muerte acorde con la brutalidad de sus actos. Los hombres fueron desmembrados, sus extremidades cortadas una a una, mientras observaban la ejecución de las mujeres. Luego, fueron quemados vivos, sus gritos de agonía resonando en el aire. Las mujeres, después de presenciar el tormento de sus compañeros, sufrieron el mismo destino. El castigo fue cruel, sí, pero para muchos, una justa retribución por los horrores que habían infligido. La leyenda de Sauni Bin se convirtió en una advertencia, un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. La leyenda de Sauni Bin es mucho más que una simple historia de terror. Es una exploración de la depravación humana, una inmersión en las profundidades de la maldad. Es una advertencia sobre los peligros de la pobreza y el aislamiento, sobre cómo la desesperación puede llevar a actos inimaginables. Es una reflexión sobre la falta de moralidad, sobre la fragilidad de la civilización. El impacto cultural de la leyenda de Sauni Bin es innegable. Su historia ha inspirado películas, libros, obras de teatro y videojuegos. Su legado, aunque macabro, continúa fascinando y aterrorizando a generaciones. Cada nueva adaptación, cada nueva interpretación, explora los horrores de la historia, intentando comprender la mente de un caníbal, la psicología de una familia que se convirtió en monstruos. La leyenda de Sauni Bin es un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para la crueldad, para la barbarie. Es una historia que nos confronta con nuestros propios miedos, con la oscuridad que acecha en nuestro interior. Aunque la verdad histórica detrás de la leyenda pueda ser incierta, su impacto en la cultura popular es innegable. La leyenda de Sauni Bin sigue viva, alimentándose de nuestro miedo y nuestra fascinación por lo macabro. Así que la próxima vez que te encuentres caminando por las tierras altas de Escocia, recuerda la historia de Sauni Bin. Recuerda que, en la oscuridad, acechan horrores que superan cualquier pesadilla. Y recuerda que a veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino dentro de nosotros mismos. El Kelpie. Susurros desde las profundidades escocesas. En las brumosas tierras altas de Escocia, donde los lagos espejean el cielo y los ríos serpentean entre valles ancestrales, acecha una criatura de leyenda. Su nombre es Kelpie, un espíritu acuático, un espectro de las profundidades. No te dejes engañar por su belleza, pues tras ella se esconde una naturaleza engañosa y mortal. La leyenda del Kelpie no es un simple cuento para asustar a los niños. Es una advertencia, un eco ancestral que resuena en el silencio de la noche. Un recordatorio de que los peligros más oscuros a menudo se ocultan bajo la superficie más brillante. A menudo se manifiesta como un caballo magnífico, una criatura de ensueño surgida de las aguas. Su pelaje brilla bajo la luz de la luna. Su crin ondea como seda al viento. Una visión que atrae, que seduce, que promete un viaje inolvidable. Pero el Kelpie es un maestro del disfraz. Puede adoptar la forma de un hombre apuesto, de una mujer de belleza etérea. Siempre, sin embargo, un detalle lo delata. Algas en su cabello, hierbas acuáticas en sus ropas, un sutil recordatorio de su origen. Con una voz suave como el murmullo del agua, invita a los viajeros a montarlo. Promete llevarlos a través del lago, a través del río, a un destino desconocido. Su apariencia cautivadora, su promesa de aventura, hacen difícil resistir la tentación.
Pero una vez que te encuentras sobre su lomo, la trampa se cierra. Tus manos se aferran a su crin. Tus piernas se aprietan contra su cuerpo. Demasiado tarde te das cuenta de que no es un caballo ordinario, que no es un viaje ordinario. El Kelpie se lanza a una carrera desenfrenada hacia el agua. Su velocidad es implacable, su fuerza sobrehumana. No hay escapatoria, no hay vuelta atrás. Estás atrapado, condenado a seguir su destino. Se sumerge en las profundidades, arrastrándote con él. El agua te envuelve, te ahoga, te roba el aliento. La oscuridad te consume, el pánico te paraliza. Tu lucha es inútil, tu destino está sellado. Pero la pesadilla no termina con la muerte. El Kelpie se alimenta de sus víctimas. Devora los cuerpos de los ahogados. Un festín macabro en las profundidades del lago. Un ritual cruel e implacable. A la mañana siguiente, solo quedan los hígados flotando en la superficie. Un macabro recordatorio de la tragedia. A veces, arrastra a las víctimas a las profundidades, donde sus huesos se convierten en parte del lecho del lago, un monumento silencioso a su poder. La leyenda del Kelpie es una advertencia sobre la confianza ciega, sobre la seducción de lo desconocido. Representa los peligros ocultos en la naturaleza, la fragilidad de la vida, la importancia de la cautela. Los niños eran advertidos para evitar las orillas de los lagos y ríos, especialmente en noches oscuras y solitarias. Se les contaba la historia del Kelpie para que aprendieran a desconfiar de la belleza engañosa, de las promesas fáciles. El Kelpie sigue siendo una figura poderosa en la mitología escocesa. Su leyenda perdura a través del tiempo, transmitida de generación en generación. Un recordatorio constante de que la belleza puede ser una trampa, de que las profundidades pueden esconder secretos oscuros y peligrosos. Así que la próxima vez que te encuentres cerca de un lago escocés, escucha atentamente. Quizás oigas el relincho de un caballo, quizás veas el brillo de un pelaje bajo la luz de la luna. Pero recuerda la leyenda del Kelpie y ten cuidado con lo que deseas, porque en las profundidades acecha la muerte. En la belleza se esconde el engaño, y en el silencio de la noche resuena el susurro del Kelpie, esperando a su próxima víctima. Que la leyenda te sirva de advertencia, que te recuerde que no todo lo que brilla es oro, y que las aguas profundas guardan secretos que es mejor no descubrir. El Kelpie sigue ahí, esperando, siempre esperando.